Hola mis amigos, continuamos con la clase número 6 de este curso gratuito de introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Espero que con el video anterior esté quedando un poco más claro lo que significa estudiar la historia de la Kabbalah y todo lo que contiene. Es un tema amplio, complejo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy complejo estudiar la Kabbalah si no hay una guía sobre todo. Imagínense, si hay una guía y ya es complejo, imagínate cuando tú no tienes una guía. Entonces estamos intentando poder ayudar a todos, a nuestros compañeros de estudio y también a aquellos que por primera vez quizás tengan curiosidad de saber de qué se trata esto de la Kabbalah y este fenómeno, entre comillas, que hoy la gente está tomando y adquiriendo y muchas veces está tomando cosas que no tienen que ver con ni siquiera con la Kabbalah. Son cosas extrañas que ni siquiera son parte de ella. Bien, hoy día, en este momento, vamos a hablar de los orígenes y como en la clase anterior, en la 5 ya estábamos hablando más o menos de qué se trata. Hoy, en la clase número 6 probablemente sea una clase cortita, pero por lo menos vamos a tener claro el origen geográfico. ¿Ya? Entonces nos vamos a situar en el mapa, si me permiten. Nos vamos a situar en el mapa y el primer lugar, obviamente que esto está basado en los libros que mostramos en el video número 5, ¿ya? Según las investigaciones de todos los exponentes académicos, universitarios de la Kabbalah, los grandes investigadores, y no digo cabalistas, ¿por qué? Porque los cabalistas dentro o internamente tienen otra historia. ¿Sí? Estamos hablando de una meta historia. Algo bien complejo de analizar porque para un verdadero cabalista el tema del tiempo y el espacio para ellos no tiene relevancia. Ellos viven en el presente, en el pasado y en el futuro. Entonces estamos hablando de cosas muy superiores. Pero aterrizado acá ahora humanamente hablando, los académicos que se dedicaron a estudiar la Kabbalah y su historia centran de acuerdo a todos los documentos, a todo lo que ellos encontraron. Y el gran debate que, por ejemplo, en el libro de Gershon Scholem, el que se llama, aquí lo tengo, El origen, Los orígenes de la Kabbalah, volumen 1, que está en el video 5, ¿sí? En el 5, ya hay grandes dificultades. En la época de Gershon Scholem ya había dificultades por definir cuál postura tomar. Porque muchos dicen que el origen de la Kabbalah viene de Askenaz, y Askenaz vendría siendo para nosotros como Alemania, al sur, al norte, otro en el centro de Alemania. Otros dicen que no, que realmente fue en el sur de Francia, lo que llamaríamos Provenza. Entonces, hay algunos investigadores que dijeron no, el tema de la Kabbalah y todo estos conocimientos vienen de la tierra de Israel, pero que no se quiso hablar, no se quiso decir, y que se viajó con el tema de con la diáspora, cuando los romanos llegaron, ¿cierto?, a invadir Jerusalén, Israel, y prácticamente la quisieron desaparecer, incluso hasta le cambiaron el nombre. De hecho, Israel, en aquellos tiempos, cuando llegaron los romanos, el imperio romano vino a acabar y a hacerlos desaparecer ya por tantas revueltas y tantas rebeliones que hubo en Israel, que llegó un momento que un emperador romano, creo que fue Adriano, creo que sí, Adriano, porque todos sitúan que en el año 70 las tropas de Tito o de Vespasiano destruyeron el templo de Herodes, y ahí vino la diáspora y las personas creen que ahí fue el fin de todo. Y no, estamos hablando que en el año 130 aproximadamente, y ustedes me pueden corregir, ¿ya? Me pueden corregir porque cuando lleguemos a la historia de cómo fue el tema de la rebelión, porque ahí también ocurrió algo, el tema de el nombre
de Israel pasa a ser cambiado por Palestina. ¿Y quién lo cambió? Precisamente fue el Imperio Romano. No estoy casi seguro que fue Adriano el emperador que impulsó el tema del cambio de nombre de Israel al nombre de Palestina, Plishtim. ¿Y por qué le puso ese nombre? Porque quiso, de cierta manera, no sé si ofender, humillar, y le puso el nombre a los antiguos habitantes que vivían en la tierra de Canaán. Pero en la tierra de Canaán no solamente vivían los Plishtim, que vendrían siendo los filisteos, sino que vivieron otros pueblos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en esa época, al cambiarle el nombre a Israel por Palestina, y a Jerusalén le puso a Elia Capitolina, y prácticamente quiso hacer desaparecer todo lo que fuera judío y todo lo que fuera israelita y hebreo. Entonces el conocimiento de lo esotérico, de lo profundo, de lo místico, algunos dicen que esto fue escondido y que en ciertos lugares de Europa se conservaron esas tradiciones por los mismos maestros y eruditos del misticismo judío o el misticismo hebreo. Entonces, con la diáspora ustedes bien conocen que cuando vino la época de la destrucción completa y definitiva, la diáspora completa, fue que muchos judíos se radicaron en Europa. Esto es un hecho histórico. Muchos se radicaron en el norte de África, muchos se fueron para el Cáucaso y prácticamente muchos se fueron a América y para todo el mundo. Pero principalmente hubo un lugar específico que, según los investigadores, dijeron, mira, algo ocurrió que en este lugar llamado Provenza, el lugar geográfico Provenza, en el primer siglo, perdón, en Provenza, en el siglo XII, en la primera etapa, o en el primer inicio del siglo XII, en Provenza, al sur de Francia, empieza a haber una corriente y una masificación de un conocimiento que tenían los judíos y que estaba prácticamente revolucionando el pueblo y la ciudad del lugar. Ahora, esto es muy importante porque justo, no es coincidente, pero no existen las coincidencias, pero en paralelo, en esa época también había un movimiento religioso que se conocía como el gnosticismo y que principalmente un grupo de personas a quienes le llamaron los cátaros o los albingenses también estaban allí, como se dice, en esa misma zona, en el Languedoc, en Provenza, por ahí por toda esa zona. También se encontraron que había un grupo de judíos que estaban sacando a la luz o estaban revelando misterios de las escrituras. ¿Qué pasa? Que aquí es donde los investigadores discuten. Aquí es donde los investigadores dicen, a ver, no, la Kabbalah le copió, dicen ellos, la Kabbalah le copió a los gnósticos y a los cátaros. Otros dicen, no le copiaron. Fueron los cátaros que le copiaron a los hebreos, a los judíos, y ellos sacaron información. Otros dicen, no, se compartieron información mutuamente. Hay que entender que en este lugar geográfico empezaron a suceder muchas cosas. Muchos dicen que en Provenza fue como que se destapó la olla, como diríamos acá en Chile, de manera coloquial. Fue que se destapó el conocimiento y dijeron, ya no lo vamos a ocultar más y lo vamos a revelar. Pero muchos piensan que esa influencia vino de unos sabios, eruditos, cabalistas de Alemania, que venían de Israel. Entonces dijeron, mira, te vamos a revelar este secreto, yo creo que este es el tiempo de sacarlo a la luz, porque algo va a ocurrir. Y esto es súper heavy decirlo, pero algo pronosticaban que iba a ocurrir, y precisamente fue
en todo el apogeo de la Iglesia Católica, en el todo, como se dice, apogeo también un poco del Islam, que también convivía por allí, que de pronto se formó lo que yo llamo, y lo que algunos investigadores dicen, el caldo de cultivo. Empezó a ocurrir algo extraño, que la gente estaba de cierta manera revelando muchos secretos porque pensaban que algo grande venía, y efectivamente vino una gran cruzada contra los cátaros, contra los heréticos, como le llamaron ellos, contra los herejes, como le llamaron el catolicismo apostólico romano, que quiso acabar directamente con todos los cátaros, y de pasadita ahí muchos judíos, muchos pueblos no se vieron afectados por este tema porque ellos seguían su religión judía. Entonces el catolicismo como que ahí no se metió mucho en cierta oportunidad, después ya sí. Y acá ocurre que el lugar geográfico, el primer lugar geográfico donde se registra de que hubo literatura y que hubo también un conocimiento, un despertar, fue en el siglo XII en Provenza. Es el lugar del mapa, que ese es un mapa, ustedes lo pueden ver, en esa zona que está marcado con púrpura o rojo, no sé cómo se ve ahí en pantalla, que también está en verde allí. Entonces en esa zona habían muchas comunidades judías, muchas comunidades que se estaban desarrollando ya a grandes niveles, y al mismo tiempo también se estaban desarrollando otras corrientes de conocimiento, la conocida gnosis, de ahí viene la palabra gnóstico. La gnosis significa conocimiento. La pregunta era saber qué tipo de conocimiento. Entonces aquí ocurre que en el siglo XII se encendió el motor. Provenza. Este es el lugar que los investigadores asocian que fue el primer lugar o el centro geográfico de la aparición de la Kabbalah. Como nombre Kabbalah, ojo con esto, vuelvo a repetir, ya el conocimiento ya era conocido en la antigüedad por otros nombres, pero con el nombre de Kabbalah o Kabbalah ocurrió en esta zona, en este punto del planeta. Es después, vamos a ver, que en la primera mitad del siglo XIII ahora, ya estamos nosotros hablando del siglo XII, en Provenza. ¿Por qué va a ser importante, amigos? Porque nosotros cuando tengamos que estudiar o darle el origen a los libros de Kabbalah, va a ser muy importante definirla, qué es Provenza, qué es Sefarad, o en este caso España. Entonces, como en la diapositiva anterior mostrábamos que esta aparición en Provenza, al sur de Francia, vino influida por una espiritualidad, por algo que estaban pronosticando que iba a ocurrir, es en la primera mitad ahora del siglo XIII que se difundió desde Provenza, se difundió en Aragón y Castilla en España, donde es conocida como la Kabbalah de Sefarad. Va a ser muy importante definir lo que es Castilla y Aragón. ¿Por qué? Porque allí hay y aparece el texto que todavía está en discusión si fue redescubierto o fue diseñado, el texto, uno de los más grandes conocidos, porque hay muchos textos desconocidos, pero el más conocido de los textos, el Zohar Akadosh, y también el libro del Sefer Habahir, que es el libro de la claridad. Entonces aquí encontramos que va a ser muy importante poder estudiar el contexto geográfico de lo que es Castilla, Aragón, Provenza.
más conocido como en el lugar de donde está Cataluña, y lo que se conoce como Gerona. ¿Mm? Entonces, entre Provenza y Gerona vamos a encontrar que hay escuelas de Kabbalah en las cuales unas van descubriendo otras cosas que la otra no sabía, que empezaron a apoyarse, y aquí vamos a encontrar que empieza a consolidarse ya el estudio de la Kabbalah en estos lugares y la aparición de muchos textos que de pronto empezaron prácticamente a llenar toda España, o Sefarad en esa época, de textos y literatura que prácticamente todos tenían algo escondido y que de pronto vieron y la revelaron. Es muy importante esto. Como ustedes pueden ver, entonces tenemos que ya entre los siglos 10, 11, 12, 13, algo estaba ocurriendo que fue como que los investigadores ya disponen que la Kabbalah se empieza a revelar. Algo muy importante es que de las escuelas de Kabbalah que se formaron en Provenza, al sur de España, luego cuando pasa a Sefarad empieza a haber anexos y empieza a provocarse una revolución de textos y la aparición de cabalistas, grandes cabalistas, y aparecen también en Sefarad. Bien, el otro punto que debemos comprender, que el lugar donde, según los investigadores, el lugar donde se desarrolla fuertemente también el estudio de la Kabbalah es precisamente el lugar que se llama Gerona o Girona en España. Y tú ya puedes ver allí que en ese lugar, en ese punto del mapa, en Sefarad, ya encontramos que la Kabbalah empieza ya a mostrarse y a revelarse. Y uno de los grandes sabios y rabinos, el conocido Nachmanides, va a ser muy importante, amigos, que ustedes aprendan estos nombres. Nachmanides es el que empieza precisamente ya a mostrar abiertamente interpretaciones de los textos bíblicos de manera más profunda. Nachmanides es conocido como el Rambam con N final, porque hay un Rambam con M y hay un Ramban con N. Esto es importante que lo conozcan, porque uno era cabalista y el otro no. El otro era demasiado estructurado, alágico, y no tenía que ver tanto con temas espirituales. Entonces, si volvemos la diapositiva atrás, fue en Provenza que se dice que apareció el primer maestro de los maestros cabalistas, más conocido como Isaac el Ciego, así le llamaban. Cuando veamos la biografía de los cabalistas vamos a saber un poco más de este personaje muy importante, Isaac el Ciego, que le llaman el maestro iniciador, el maestro de los maestros cabalistas, y que precisamente se origina allí en Provenza. Bien, hay que analizar que en estos lugares, y especialmente en el siglo, me parece en el siglo XIV, que sobre estas zonas, en el siglo XIV, en estas zonas que ustedes ven en pantalla, también fue lo que se conoció como la cruzada contra los templarios, los caballeros templarios. Entonces nosotros vamos a ver que aquí se concentra una gran cantidad de energía. Algo ocurre en esta zona.
Ahora, algo importante que se me estaba olvidando y que de pronto en Provenza empieza a expandirse el conocimiento de la Kabbalah, y es que dicen los investigadores que de pronto no tuvieron temor de hablarla a los círculos de la élite, eh, círculos especiales de hombres y mujeres que estudiaban la Kabbalah, aunque algunos dicen que las mujeres no estudiaban esto, pues les daba miedo, según algunos dicen, otros dicen no, habían hombres y mujeres. Eso queda a criterio de la persona que vaya a estudiar los textos. Yo creo que habían hombres y mujeres, pero cada uno tiene su opinión. ¿Ya? Lo que sí es cierto que en Provenza hubo una familia, así se dice, hubo una familia muy particular que dijo, ya esto no lo tenemos que ocultar, porque recibieron instrucciones del profeta Elías. Y esto es muy importante. Alguien puede decir, ¿cómo el profeta Elías? El profeta Elías, sí, como usted lo escucha. Muchos atribuyen que esta familia en Provenza dijo, es hora de hablar esto, es hora de entregar esta información al mundo, porque algo va a ocurrir. Y claro, después el mundo, en esos tiempos, en el siglo que estamos mostrando ahí, ocurre que la creencia en el profeta Elías, por ejemplo, en el mundo cristiano, piensa que Elías se fue solamente en el carro de fuego y nunca más volvió. Dentro de la literatura y dentro de la cultura judía, por ejemplo, se sabe que el profeta Elías puede bajar nuevamente, y de hecho lo ha hecho, ha bajado, subido y bajado, y él no tiene que ver con el tiempo ni el espacio. Por lo tanto, la gente que estudia, por ejemplo, el misticismo, y los que estudian la Kabbalah, ellos están conscientes de que el profeta, y no solamente el profeta Elías, son los que se pueden aparecer a personas o lugares, porque ellos tienen, como se dice, otra percepción de la vida. ¿Ya? Entonces va a ser muy importante que nosotros, los que, por ejemplo, los que estudiamos la Kabbalah, no tenemos ningún problema con creer en esto. Por ejemplo, para mí, yo creo 100% en la existencia de que el profeta Elías puede bajar y puede subir. ¿Por qué? Porque el carro de fuego, que es un concepto espiritual muy avanzado que tiene que ver con Merkabah, lo que vimos mencionado solamente en los preliminares, pueden acceder y ascender, y cuando lleguemos a la literatura de los palacios se van a dar cuenta de que muchos sabios podían ascender y podían descender a los mundos superiores. Entonces, algunos piensan, y así lo declararon estas familias de la élite de la Kabbalah, que no la hubiesen revelado abiertamente, si no es porque algo ocurrió, que de pronto se les apareció el profeta Elías y les dio instrucciones claras de empezar a expandir el conocimiento, porque algo iba a ocurrir. Nos llama mucho la atención, mis amigos, porque nosotros, cuando vemos que el mundo, y esto es una opinión personal, cuando nosotros vemos que en el mundo hay mucha turbulencia, hay mucha guerra, hay mucho desastre, de pronto hay como una especie de avivamiento, una especie de fuego que se levanta, donde es como para preparar al público para lo que viene, para poder resistir el golpe o el impacto de la tragedia que se aproxima. Es por eso que hay muchos investigadores que dicen, esa es la opinión de algunos investigadores, pero hay otros investigadores que están en contra de esta opinión, pero yo igual la tengo que decir. ¿Por qué? Porque este curso es encargado de poder mostrar las fuentes, y yo dije desde un principio, a pesar que yo no estoy de acuerdo a lo mejor con algún criterio o alguna investigación o alguna hipótesis de algún investigador, no quiere decir que yo tenga que desechar al investigador, o tenga que desechar al maestro, al profesor, que al académico, por ejemplo, no puedo decir, no, esto yo lo desprecio. No, tiene cosas muy buenas. Pero hay un grupo de académicos que dice,
mira, el tema del misticismo y la Kabbalah solamente aparece cuando hay peligro. Entonces, como que la gente se quisiera refugiar en algo porque sabe que en ese momento está sufriendo. Entonces hay algunos que dicen que el tema de la Kabbalah no es tan importante porque la gente cuando está en peligro, cuando está en persecución, siempre busca una ayuda eh, a lo divino. Entonces, este movimiento de la Kabbalah es como el resultado de eso. Vienen otros investigadores y dicen, no, no es así. La Kabbalah se viene a revelar antes de que pasen las tragedias. Así lo piensan algunos. Y de hecho, personalmente, yo creo lo mismo. Pero respeto a aquel que tiene otra opinión. No importa. Pero esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar, por eso que yo les dije, que cuando ustedes empiezan a ver en el mapa o en la cronología el estudio de la Kabbalah, encontramos que es necesario poder ponerle un punto donde se desarrolló y el ambiente en el cual empezó a manifestarse los alrededores, la parte social, la parte cultural, qué es lo que ocurrió. Porque estos fenómenos se vuelven a repetir porque el tiempo no es solamente lineal, el tiempo también es cíclico. Y como es cíclico, nosotros ya nos podemos adelantar a lo que puede pasar. Es interesante que en Provenza, en el siglo XII, al sur de Francia, aparece una familia para decir: es hora de revelar la Kabbalah porque recibimos instrucciones del profeta Elías, el profeta Eliyahu. Perfecto. Es entonces la turbulencia que empieza a ocurrir porque también en ese mismo momento, por otra parte, en esos lugares, en el Languedoc, que se encuentra por ahí mismo, también hay otro movimiento que está en este momento, los cátaros o los gnósticos, ¿cierto? Empiezan a luchar de manera verbal, incluso algunos dicen que ya a las manos, con la Iglesia Católica. Entonces, aquí ya estamos viendo que los judíos estaban de espectadores de cierta manera y estaban viendo por un lado a la Iglesia Católica Apostólica Romana, por otro lado veían al movimiento cátaro y que uno le estaba enfrentándose, los cátaros enfrentándose a los católicos para decirles que no eran la religión validada por Dios y que va a llegar un momento de rebelión. Entonces, por otra parte, la Iglesia Católica pretende acabar con todo ello. ¿Y qué pasa? Estaban los judíos al medio. La Kabbalah viene a revelarse en esa época precisamente por toda la turbulencia social, cultural y económica que estaba viviendo el país. Eso a nosotros nos llama mucho la atención porque hoy día está ocurriendo un fenómeno parecido. Se está manifestando la Kabbalah, pero lamentablemente también se está levantando una pseudo Kabbalah y el mundo también está en colapso con pandemia. Está el mundo y de cierta manera estuvo en cuarentena, casi todo el mundo estuvo en cuarentena y eso le dio paso a que ocupara el internet como método para poder acceder a cierta información que antes no se había preocupado y que de pronto ahora toda la gente está desesperada porque quiere conocer, buscar al creador. Entre ellos estamos nosotros que queremos servir al creador, queremos conocer, queremos ayudar a hacer un aporte a la reparación del mundo y la Kabbalah nuevamente aparece para venir a revelar lo que puede pasar, el golpe duro que viene a la tierra. Entonces se parece mucho. Cuando hablemos de otras fechas y de otros lugares geográficos, usted va a decir: caramba, ahora sí nos llegó. Entonces, mis amigos, en esta clase tiene que quedar algo claro. Tiene que quedar algo claro. Que la Kabbalah, a pesar de ser grandes estudios,
sí también ocupa un lugar geográfico, y ese lugar geográfico donde se da a conocer está en un punto de la historia y geografía que también nos viene a enseñar que las cosas se pueden volver a repetir. Espero que en esta clase pueda quedar eso en la mente y podamos seguir avanzando en el estudio de esta historia de la Kabbalah. Y te agradezco de antemano el que puedas compartir este video con tus conocidos o con aquellas personas que tú escuchaste que estaban estudiando Kabbalah, y que a veces es necesario conocer los orígenes. Te invito a que puedas ver los videos que están anteriores, los videos del canal, y puedas seguir en las redes sociales para poder tener el aviso cuando subimos las clases y los materiales. Bien, así que un abrazo y estamos en otra oportunidad.